If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly, I can cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Hola, hola amigos de todo Sudamérica, Centroamérica, Europa, todo el mundo. Ecco, bienvenidos a este su programa en Radio 9 Stock, Dreaming más allá de tus sueños. Estoy un poquito nervioso, pero se me va a pasar ya con el pasar del programa. Ecco, un gusto estar a su lado, gracias por su compañía, espero que sean en tantos y que vengan siempre a visitarme. Bienvenidos y quiero mandar unos saludos grandes para todas las personas que me visitan, para las personas aunque que bueno, en futuro puedan venir aunque a visitarme. Sé que prácticamente un poco estamos conectados un poco en diversos canales. Ya muy pronto, dentro de poco, voy a hacer directas aunque por Facebook, por YouTube y por Instagram. Veamos, por ahorita, digamos, el canal de su preferencia todavía es Facebook. Nada, nos vamos ya con la primera canción, ¿ok? Y se llama TikTok. Una vez y otra vez te... Una vez y otra vez te soñé y esta vez desperté y te encontré. Bésame, tócame, make me smile. En mi piel te tatué, please be mine. Tic tac, cuento los segundos, one kiss.
vez te soñé y esta vez desperté y te encontré. Bésame, tócame, make me smile. En mi piel te tatué, please be mine. Tic tac, cuento los segundos, wanna kiss ya. No puedo creer how much I need ya. Cuento los segundos en mi tic tac, tic tac. Tic-tac, cuento los segundos, wanna kiss ya. No puedo creer how much I need ya. Cuento los segundos en mi tic-tac, tic-tac. Tic-tac, cuento los segundos, wanna kiss ya. No puedo creer how much I need ya. Cuento los segundos en mi tic-tac, tic-tac. Ecco amigos, regresando de nuevo al programa, ya saben que me pueden aunque visitar por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, son unos canales que he abierto aparte de Facebook y bueno, y están bienvenidos siempre al canal. Trataré en todo lo posible de tenerlos siempre actualizados, aunque con la música, aunque con información. Este es prácticamente un programa de variedad entre música, en realidad de todo tipo. Yo no soy digamos, soy una persona no me gusta solo mirar a un solo objetivo, a un solo tipo de música. Me gusta expanderme, y sea con la música, sea con las noticias, sea con la información y todo lo que respecta al mundo de lo que está pasando efectivamente, ¿no? Estamos de 10 a 11 de la noche en directa, ¿ok? De lunes a viernes, recuérdense. Y pueden compartir siempre el video, porque después queda registrado, grabado. Así es que vamos a conocer un poco más a esta artista que se llama Chela Rivas, ¿ok? Les voy a informar efectivamente su biografía. Es una cantante, prácticamente compositora y productora de música pop, dance y electrónica. Nacida en Ciudad de México, sus frescas y pegajosas melodías se han convertido en himnos del dance floor y su música ya se escucha por Estados Unidos, América Latina y Europa. Chela se ha convertido en una de las voces más representativas de la música dance en México. En 2009 lanzó de manera independientemente su primer sencillo, Wise Castles, el cual se colocó en el número 1 por varias semanas en la estación de radio de música dance más grande de México, seguido por Love Song for You, Muero por ti, Baby Goodbye y el super hit Bailando, que le brindó reconocimiento masivo. Con representaciones en vivo cada semana por todo el país, ha participado en eventos con DJs de la talla de Tiesto, Eduard Maya y Dash Berlin. Momento. Ok. Con grandes planes en camino, Chela está generando una gran expectativa en la industria musical y su creciente base de fans, por lo que se perfila para ser la artista revelación en la música dance en los próximos tiempos. Su sencillo, Green Eyes, fue lanzado en marzo de 2014 y está incluido en Ultra Dance 2014, una de las compilaciones de música dance más importantes del mundo. También ha lanzado sencillos como Obsesión, Malo, Miss You, Mírate, y actualmente se encuentra promocionando su sencillo Summer Nights, así como su nuevo álbum Last One Standing. Y bueno, y el sencillo de TikTok.
Bueno, esperemos que un poco más hayan podido un poquito conocer la ECO. Si después desean, porque siempre voy a, como hoy que he metido prácticamente de ella, un pedacito ECO de su canción y dónde la pueden ir a buscar, ECO, sus canales. Em, digamos que es un artista con mucho éxito, ECO, joven, fresca, y bueno, le deseamos toda la suerte. Yo, digamos que estoy haciendo un poco conocer aunque a estos artistas que están prácticamente, no son tan conocidos, ECO. Y son agradables sus canciones, la verdad. Es por eso que lo meto, porque aunque ahí van seleccionadas las canciones para el programa. Y espero que lo pidan en cualquier momento. Pidan, hagan sus llamadas, escriban por Facebook, por YouTube, por cualquier canal que deseen, Eco. Siempre con la disponibilidad que ustedes prefieran, Eco. Vamos con las noticias, ok. Em, la realidad virtual transforma educación y arquitectura. Estamos prácticamente en la zona tecnológica, Eco. Las tecnologías inmersivas desdibujan los límites de la realidad. La realidad aumentada tiene mucho más que ofrecer a la humanidad que los cautivadores videojuegos o la sensación de estar sumergidos en una película. Perdón. En realidad, esto de la inteligencia virtual y todo lo que se refiere a la informática y a la tecnología, siempre está un paso adelante. Se están generando todo tipo de cosas en modo de poder ayudar a las personas, como Néstor. Y Néstor no es una persona, en realidad es un programa para el bienestar de las personas mayores. Néstor. En realidad se pronuncia así. Controla todo desde la nutrición, el contacto social y la capacidad cognitiva hasta el sueño y la forma física. Eco es prácticamente un reloj, Eco, que ayuda y ayudará a muchas personas, Eco, a tenerlas controladas, ¿no? Con cada enfermedad, con cada tipo ¿cómo se dice? Bueno, siempre de enfermedad que tengan, ¿no? Aunque para controlar efectivamente sus pulsaciones y todo, ¿no? Es una cosa bastante que ayuda. La tecnología, cuando ayuda a las personas, eso es bastante importante, pero cuando la tecnología ya va a procurar daño, siento bastante por esas personas yo soy informático y he visto muchas veces cómo por diversión, aunque se dedican a malograr los computers, a asustar a la gente con avisos y cosas parecidas que tienen que pagar y cosas parecidas. Y muchas veces porque se asustan las personas, no saben que es solamente, una como se dice, te confunden para que tú, en efecto, pagues y les pagues y les mandes a su cuenta dinero. Mucho cuidado, verdaderamente, porque aunque ahí a clicar cosas cuando te llegan en el correo electrónico, es importante saber que no pueden clicar a todos, solamente a las personas que conocen. Aquello que no conocen, descargar, cosas así, o sea, verdaderamente les puede causar daño, sea a su teléfono, a su computadora y todo lo que tengan en realidad ahí estén conectados. Mucho cuidado. Otra cosa, de acuerdo con la lucha contra la adulteración y la falsificación de especias, prácticamente de las hierbas, ¿no? Las especias, adopta muchas formas. Estos artículos que pueden adulterar con tintes artificiales, rellenos y primos y sintéticos más baratos.
son prácticamente hacen daño en realidad si es una cantidad elevada, hace daño al cuerpo. Mucho cuidado, aunque ahí de consumir estos tipos de especias, porque se da en muchos países, ¿no? Que uno utiliza tantas especias, pero todo está en la cantidad que le meten. Si es propio para darle gusto, pueden hacerlo, pero de ahí a exagerar, no vale la pena, verdaderamente, porque después te encuentras mal de salud y arriesgas tu vida, en efecto. Aunque por esas cosas parece mentira, pero tiene mucho que ver. Volvemos después con la tecnología, Eco, si se puede. Em, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos califica a Biden ya el presidente electo, casi, porque están entre los conteos, prácticamente hay muchas ciudades donde Biden está por encima de Trump. Eh, Prácticamente ya tiene ganado, ¿no? Para ella, para esta presidenta de la Cámara ya tiene ya prácticamente ganado la elección presidencial, ¿no? Como presidente de la República, ¿no? Eh, pero todavía estamos a ver porque todavía están haciendo todos los controles necesarios. Pienso que seguramente ya para mañana o pasado al máximo ya tienen ya al candidato presidencial de quién será el ganador efectivamente, ¿no? Eh, bueno, ahora veamos. Maradona seguirá hospitalizado para someterse a un tratamiento de abstinencia. O sea, no termina ahí. Diego Armando Maradona ha tenido problemas en cuanto le han hecho una operación para extirparle un coágulo de sangre en el cerebro. Pese a evolucionar de manera favorable, el mítico exfutbolista permanecerá hospitalizado en una clínica privada de Buenos Aires para seguir un tratamiento de abstinencia. Eco, miles y miles de seguidores que seguramente están sueñan seguramente, aunque con conocer a su estrella, Eco, porque es un crack, Eco. Digamos que la operación ha ido muy bien, solamente que tienen que quedarse ahí porque en realidad es largo el tratamiento y bueno, le van a hacer aunque todos los controles necesarios que para el COVID, ¿no? Eco, que siempre esté controlado y no le suceda lo que ha sucedido a muchos, aunque mucha fuerza, muchas ganas. Yo soy, digamos, no un fanático, un hincha de Maradona por todo lo que ha hecho Eco, pero aspectos positivos y negativos lo tenemos todos. Así es que mucha fuerza, mucha voluntad y arriba Maradona. China prohíbe la entrada a ciudadanos de países gravemente afectados por el coronavirus. El país chino prácticamente ha dado que el gobierno de la China es realmente grande, ¿no? Ha prohibido la entrada en su territorio a viajeros extranjeros procedentes de Francia, Italia, prácticamente toda Europa. Y bueno, dado que están afectados muchos países de Europa, incluyendo a este país, Italia, porque el programa se transmite aquí en Italia. Eh, bueno, las medidas se aplicarán prácticamente incluso para las personas que tienen posesión de visados o permisos de residencia válidas. O sea, prácticamente no dejarán entrar a nadie porque efectivamente no tienen temor. Ya ellos ya están superando toda esta fase y verse envueltos en una cosa así, mire,
O sea, verdaderamente es crítico. Muchos países de Europa ya han dado, incluso han dado prácticamente el lockdown un poco a medias, no completamente, ¿no? Porque hay, por ejemplo, acá en Italia se puede salir solamente que por necesidad, ¿no? Si una cosa justificada es, por lo tanto, siempre hay que estar atento, o sea, no puede salir, no podemos salir todos en realidad, ¿no? Las escuelas están yendo los niños, están yendo hasta más o menos la primera media, si no me equivoco. Después, los centros autorizados como supermercados que venden prácticamente, sí, esos están abiertos prácticamente de lunes a viernes, pero cierran hasta las 6 de la tarde máximo. Hoy día ha iniciado efectivamente el lockdown, donde prácticamente estamos afectados, eh, todo Lombardía, todo prácticamente Calabria, o sea, son regiones y tenemos que acatarnos. Somos prácticamente zona roja. Después el resto es zona amarilla, pero digamos que no pueden, o sea, el toque de queda se da de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y todos lo tienen que hacer, sea que estén en zona verde, en zona amarilla o zona roja. Eh, es así, tenemos que tratar de, cierto que sufre la economía, sufre, aunque sufrimos nosotros, porque en primera persona no podemos hacer muchas veces porque la gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de ya, como se dice, si uno tiene que ir a un negocio así, ya se alejan, ciertamente que uno se tapa, pero siempre eh, con ese temor, ¿no? De que vaya a pasar algo. Eh, Así es que, muchachos, en todo el mundo, cuídense, estén atentos, cuiden su salud y respeten las reglas, sobre todo los jóvenes, ¿ok? Hay que ser responsables, Eco, con cada cosa que nos dicen, porque si no, verdaderamente nos puede tocar, Eco, la, la mala suerte de que verdaderamente estemos mal. Sé que Ronaldo, el jugador prácticamente Cristiano Ronaldo, ha salido positivo, aunque al corona. Eh, Mucho cuidado, Eco. Sí, muchos jugadores, aunque sí juegan, Eco, pero aunque ahí han dado el vía libre prácticamente a campo cerrado para que jueguen los jugadores, pero con ciertas reservas, ¿no? Eh, con un poco de deporte vamos, aunque es más, les digo, vamos con los signos zodiacales, Eco, que seguramente muchos ya están entrando en la órbita de los signos, así es que hay quien les gusta, quien no, quien cree, quien no cree. Digamos que es cuestión de preferencias. Cada quien es libre de poder elegir lo que más le gusta, y sin reserva, ¿no? Eco. Hasta que uno no haga daño a alguien, Eco, simplemente. O sea, no hay nada de malo en esto. Vamos con el signo de Aries. No todo lo que pase este fin de semana será perfecto. La frustración que sientes no va a desaparecer en una bocada de humo. Aunque has manejado contacto, una situación difícil y le hayas sacrificado gran cantidad de tiempo, no has recibido el reconocimiento que mereces. Sin embargo, conforme Mercurio, el planeta de la comunicación, avanza, siendo fortalecido por su vínculo con Saturno, encontrarás la manera de convertir tu decepción en apreciación. Sabes lo que has conseguido, la compensación está en camino. Eco. Vámonos con Tauro. Para los amigos de Tauro, en tiempos como estos,
Es fácil que pensemos que no tenemos tanta influencia como solíamos tener. Tú, sin embargo, estás en una posición fuerte. Puedes inspirar a cierta persona para que cambie de opinión acerca de una situación. Deje de protegerse y de poner dificultades. Y de este modo poder ser la persona que siempre quiso ser. La duda es el enemigo del progreso. Cuando nos replanteamos nuestras decisiones y ponemos en duda nuestra motivación, nos atrincheramos en nuestras costumbres. Si este fin de semana compartes un rayo de optimismo, tú también te beneficiarás. Vámonos con Géminis. La situación a la que te enfrentas no es motivo de risa. Incluso la idea de quitarte importancia parece inapropiada. Es comprensible que te anticipes a una conversación seria. Sin embargo, como tu regente empieza a moverse hacia adelante y su relación con Saturno, el maestro cósmico, llega a su punto culminante, te trae una sensación tangible de alivio. Cuando transfieras la carga que has estado llevando, tu visión de un tema problemático cambiará. Te mereces algo de alegría en tu vida y el fin de semana trae un poco. Eco. Para los amigos de Aries, Géminis, Tauro y Géminis, ya saben qué es lo que les espera. Ya después vamos con la segunda parte del horóscopo, ¿ok? En tanto, vamos con una música. Ahí vamos con, un momento, con Music's in My Soul. Well, I sit behind this old guitar, picking my own brain and heart. Just gotta find the right words to say, 'cause they're gonna pay the bill someday. Wanna hear the crowd scream your name, wanna be blinded by the lights on stage. Here's a different drug to get you high. You do it once, you're hooked for life. You're hooked for life. Hit courses through my veins, can't ignore it. It's calling me, it's my time to find who I wanna be. I'm destined for the road. It's a lonely life, I know, but I'll follow it and I'll never quit till I'm old. 'Cause the music's in my soul. It's been before neon's nights. I was so tired I couldn't close my eyes. Not a single friend that I could turn to, but the lyrics seem to get me through. Never thought that I would ever get this far, but the song sound saved my heart. It saved my heart. It courses through my veins, can't ignore it. It's calling me, it's my time to find who I wanna be. I'm destined for the road. It's a lonely life, I know,
Muchas gracias para todos los amigos que me están mirando por la red, Eco. Espero que sean siempre en muchos, aunque cuando quieran ver la grabación, escuchar la música, saber aunque de sus artistas preferidos de repente o no, que un poco lo van a conocer, vamos a saber más de esta artista que se llama Tanya Tucker. Tanya Tucker es nacida el 10 de octubre de 1958. Es una cantante y autora de música country americana que ha tenido su primer suceso, digamos, en Delta Dawn. En el 1972, a la edad de 13 años, era una artista, en el curso de los prácticamente en el decenio del sucesivo, Tucker se convirtió prácticamente en una artista, una de las pocas artistas niños, que maduraron en una edad adulta sin perder tiempo, sin perder su público prácticamente, ¿no? Y en el curso de su carrera ha obtenido una serie de sucesos de entre los 10 y 40, tantos sucesos, Ha tenido también diversos álbumes de suceso, diversas nominations a premios de Country Music Association y canciones de suceso como What's Your Mama Name, Blue Rag and Going Down del 1973, Lizzie and the Rainmen del 1975, 1988, Two Sparrows in a Hurricane. El álbum de Tucker del 2019, Why I'm Living, ha vinto prácticamente un Grammy Award por el mejor álbum country, y aunque con Bring My Flowers Now, del mismo álbum que ha vencido Tucker, ha ganado un Grammy como escritora, así es que condividan, yo voy a hacer conocer un poco más a los artistas. Las canciones pueden ser a pedidos, pueden pedir cuando quieran. Hola para todos los amigos que están llegando, muchas gracias por acompañarme cada noche. Si quieren llamar, aunque por WhatsApp, por Facebook, pueden hacerlo, aunque para proponer temas, para contar sus anécdotas, experiencias, cuando quieran, yo estoy disponible. Esta hora es también su hora, así es que si tienen algo que decir, encantado. Bueno, ya saben, después nos vamos ya con otros artistas que poco a poco les voy a ir contando prácticamente su biografía. Así los conocen y hacen sus pedidos, aunque si quieren. Nos vamos con un poco de noticia. No, es más, me pedían primero prácticamente el horóscopo. Vamos con el horóscopo. Los 3 siguientes, que son, ahorita le toca a Cáncer. Cuando vemos culebrones en la televisión, nos damos cuenta de los patrones repetitivos que hay entretejidos en sus historias. Las situaciones cambian, pero se repiten los mismos problemas. La paz se restablece después de una gran pelea entre 2 personajes. Luego, en algún momento del futuro, habrá otra pelea, pero para mantenernos enganchados, tomará otro ángulo o involucrará a otra persona. Por suerte, tu vida no es una telenovela y no hay necesidad de que se repitan experiencias negativas. Este fin de semana encuentra la fuerza necesaria para escapar de un hábito. Para los amigos de Leo. Algunas personas viven en un mundo propio. Es como si estuvieran flotando en una nube, atrapadas en una fantasía que tiene tan poca relación con la vida que no hacen ningún esfuerzo por relacionarse con lo que está pasando.
Otras, por el contrario, están tan preocupadas por el pensamiento lógico que descartan cualquier cosa que no encaje en su comprensión. Pocos de nosotros caminamos todo el tiempo por la delgada línea que separa entre dos extremos. Si este fin de semana combinas tu inteligencia y tu intuición, podrás obrar un milagro. Eco. Virgo. La senda de los recuerdos es un lugar muy transitado. Donde quiera que miremos, vernos que la gente se está aferrando a sus experiencias del pasado. Es como si los GPS celestiales hubieran sido reprogramados y todos estuviésemos conduciendo, intentando llegar a un camino conocido para poder recuperar algo que hemos dejado atrás. Pero tú has sacado todo lo que podías de tu posición actual. Aunque te sientes cómoda, ha llegado el momento de un cambio. Conforme Mercurio avanza, aprecia lo que tienes, cede y permite que algo nuevo entre en tu vida. Eco. Bastante... Sí, muchas veces de repente se asemeja con la realidad, Eco. Seguramente son grandes astrólogos, Eco, que seguramente no te dirán exactamente cómo va tu vida, pero sí coinciden, Eco, y muchas cosas pueden ser ciertas. Vamos con el deporte, Eco. Suspensos para el Manchester United y el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Eco, para quien mira efectivamente el fútbol europeo, de todo el mundo en realidad, ¿no? Saben que va a haber ya en estos días, se juega, Eco, en Estambul. Pese a liderar la tabla con 6 puntos entre 3 duelos, el puesto del entrenador noruego pende de un hilo. El otro jugador del equipo, y ahora técnico, no quiere oír hablar de ello. Dice, me niego a comentar tal cosa. Por supuesto que es temprano y las opiniones están ahí todo el tiempo, pero tienes que mantenerte fuerte. Estoy contratado por el club para hacer un trabajo y lo hago mejor que puedo con la plantilla que tenemos. Declara Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de Manchester United. Ecco. Para los amantes efectivamente del fútbol, sí, a mí me encanta, aunque el fútbol, pero más me gusta jugarlo, la verdad, ¿eh? No, digamos, sí, me gusta estar, como se dice, eh, tengo mi escuadra favorita, aunque aquí en Italia, que es el Milan, ok, pero si veo, aunque partidos que en realidad veo poquísimo y sigo poquísimo, pero cuando lo miro me súper concentro, Eco, y estoy ahí detrás, no quiero ya saber un poco más y todo, ¿no? Pero ahorita digamos que mis prioridades son uno, el trabajo, otro, la radio, Eco, y aunque la radio es veramente te toma tiempo, Eco, porque hay que hacer todo, digamos, yo tengo que seleccionar todo, desde las noticias hasta las canciones que van en onda, y bueno, en realidad no es fácil, es un trabajo como todos, así es que, bueno, yo le pongo el empeño necesario. El fútbol, sin embargo, decía que más me gusta ver a las nacionales, ¿no? Cuando juegan a los mundiales, así, perdón. Eh, Me gusta ver bastante a las nacionales, Eco. Vámonos con otra noticia. Ahora, decía que Cristiano Ronaldo ha dado positivo por coronavirus. De hace un momento lo decía, ¿no? Eco, para las personas que siguen bastante al jugador,
dice que tendrá que abandonar la concentración de la selección de Portugal y no podrá jugar este miércoles contra Suecia en partido de la Liga de las Naciones. La Federación Portuguesa de Fútbol ha informado que a través de un comunicado del positivo del jugador es que está bien, asintomático y en aislamiento. Ecco. Mucha suerte para el futbolista, aunque juega acá en la Juventus, ecco, y por desgracia no va a poder jugar, aunque para su país, ¿no? Pero no es el único, que seguramente le da un toque de calidad, eso ni hablar, ecco, es un crack, ecco, y bueno, esperar de que, aunque se recupere, porque primero es la salud. Wow, dice, Neymar le debe 35 millones de euros a la Hacienda española. ¿En qué se ha metido? ¿En qué se ha metido, Dios? Para ser exactos, 34.6 millones de euros de deuda, incluyendo impuestos y multas, hasta diciembre del 2019. La agencia tributaria ha publicado la lista de las entidades y personas que deben más de 1 millón de euros al fisco. El jugador, que actualmente milita en el club francés Paris Saint-Germain, ha acumulado esta deuda entre el 2013 y el 2017. Otro jugador que ha colado en la lista de defensa es el argentino Gaby Milito, que también estuvo en el Barcelona. Con respecto a clubes, ninguno de los grandes está en la lista, pero incluso los equipos que deben dinero a haciendas como el Real Murcia son 10,3 millones y el Hércules de Alicante 3,7 millones, prácticamente, que tienen una deuda mucho menor por el jugador brasileño. Ecco. Ciertamente es tanto, prácticamente 35 millones de euros. Ecco. Es que tenga buena fortuna, Ecco. Ya no tiene COVID, pero tiene que pagar esa cantidad. Y parece una cosa así, ¿no? 35 millones, 40 millones. No es nada, o sea. No, veramente es tanta plata, Ecco. Es algo que seguramente nosotros humildemente, los pobres, no vamos a ver, Ecco, esas millonadas Pero seguimos a nuestros jugadores, ¿no? que nos apasiona el fútbol y la tecnología y entre otras cosas, ¿no? En Suiza, hospitales al borde de la saturación. Ecco. Ya es un país no tan grande, ¿eh? Es pequeño en realidad. O sea, pequeño no, pero tiene sus pobladores, ¿no? Ecco. Y bueno, en realidad tienen problemas porque con el aumento de pacientes con el coronavirus, tras salir relativamente indemne de la primera ola de infecciones, los hospitales helvéticos empiezan a verse desbordados. Dice, los sanitarios del país coinciden en que la situación es cada vez más preocupante. Herbert Sender, médico jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital de Chaux de Fonds, no oculta la preocupación. Esta mañana me pidieron que admitiera a una paciente y no había sitio, así que tuve que transferir a uno que estaba más estable a otro hospital para poder atenderla, y esto empieza a ser moneda corriente estos días. Estamos viendo cosas así todo el tiempo, las unidades están repletas, no tenemos camas extras. Es un loquerío, verdaderamente. Ya es un país chico y verse en esa situación ha incrementado espérense, los números están acá. Prácticamente registran una incidencia de 314 casos positivos por 10.000 habitantes. Una cifra que supone casi el doble de la registrada en el conjunto de Suiza, que es una cerca de 174 por 10.000 habitantes. Mucha suerte, aunque para los amigos de Suiza, acá la traducción le llaman Svizzera, así le llaman al país suizo, en italiano, pero. Otro país que está, aunque prácticamente se enfrenta a la segunda ola del COVID-19 con más de test antígenos y cribados masivos, es Francia.
Después de un fuerte aumento de infecciones y muertes en los asilos franceses, el gobierno está desplegando pruebas rápidas de antígenos en todo el país. El personal de las residencias de ancianos será examinado al igual que los residentes. El ministro de Salud limita las visitas de familiares. Eco. Se han desplegado 800.000 pruebas de antígenos y estamos enviando 800.000 más, dice. De modo que podemos confiar en estas pruebas siempre que sea necesario realizarlas entre el personal, pero también entre los residentes. Wow. Ya dije de Suiza, Eco, el Reino Unido. Liverpool comienza el cribado masivo, el plan piloto llamado Operación Moonshot, que es disparo a la luna. Anima a aquellos que viven o trabajan en la ciudad a hacerse el test, con o sin síntomas. Los resultados se darán en 20 o 30 minutos, dice, lo que los servicios de salud esperan que dé una ventaja en la lucha contra la propagación. Una cosa que quiero decir efectivamente, aquí por ejemplo en Italia y seguramente en otros países, se están demorando tantísimo para dar los resultados. Muchas veces suele pasar que si no es a pagamento, que te lo dan después de 3 días, cuesta, porque estamos hablando en euros, un mínimo de 75 euros a un máximo puede llegar hasta 200 euros. Y es un abuso, verdaderamente deberían tener un precio estándar. Sin embargo, no, aunque porque es caro, verdaderamente. 75 euros son caros. Los euros se van como agua, verdaderamente. No, nada comparado con la lira que estaba acá y bueno, ya desde el 2003 ya no tienen la moneda ya de la lira. El euro prácticamente ya nos ha sometido a todos y en una parte prácticamente vivimos para pagar, vivimos para vivir, lo suficiente, no es fácil. Decía, aunque que en Italia 16 millones de personas se ven afectadas por las últimas restricciones contra el coronavirus a medida de que la pandemia se extiende por Europa. Milán, el anterior epicentro europeo de la primera ola, despertaba prácticamente vacío y en silencio en su primer día de restricciones hoy día, viernes. Sí, porque la gente acá ha escuchado que colas para el supermercado, la gente que sí, muchos salen, ¿no? Creen que pueden hacer una vida normal, o sea, ya las restricciones las han dado, hay que acatarlas en realidad, porque si no, verdaderamente, sí, voy a hacer, tal vez soy un poco repetitivo en estas cosas, pero creo que los medios de comunicación, como la radio, como la televisión, están para eso, para ayudar a las personas, para comunicar, para de alguna manera aconsejar, aunque no, con respeto, y bueno, ayudar de alguna manera, ¿no? A las personas que tal vez ciertas cosas no las comprenden. Recalco que son sobre todo los jóvenes, ¿no? Mayormente, porque entiendo que se quieran divertir, quieran pasar un día bonito, pero o salir aunque a fiestas y cosas así, ¿no? O a tomarse un aperitivo y cosas parecidas, ¿no? O simplemente pasear. Pero aunque eso está por el momento está prohibido, por el momento está prohibido y hay que acatar a lo que dice cada país, ¿no? Nos vamos con la siguiente canción, que es How This Helps Someone. Significa la esperanza ayuda a alguien. Y vámonos con la canción. It's time that I confessed it, what I have neglected. I stole a heart then left it to break right on the floor. Regret has left me totally undone.
Well, hope this helps someone. I thought I held the power, but that theory has soured. I soon learned that power can bring you to your knees when it's used against the ones you love. Well, hope this helps someone. Take it from me, if you're trying to survive, take it from me, truth comes out in the light. The heaviness I'm feeling, that's stealing my joy now, could all have been avoided if I'd been a better soul. Don't do like I've done, 'cause it ain't fun. Well, hope this helps someone. So take it from me, if you're trying to survive, take it from me, truth comes out in the light. So choose to be respectful and helpful and honest. Choose to leave your ego and your pride outside the door. Otherwise you'll hate what you become. Well, hope this helps someone. Well, hope this helps someone. Ecco, regresamos de nuevo al programa. Nos vamos con los otros signos del zodiaco. Ecco, nos vamos con Libra. Si fuésemos más conscientes de lo que no sabemos, estaríamos deambulando por ahí, guardando la distancia social, por supuesto, boquiabiertos y con los ojos saliéndose de las órbitas por el asombro. Nos sentiríamos completamente intimados por la naturaleza del universo. Incluso un simple intercambio de cumplidos con un vecino nos abrumaría por su importancia. Sin embargo, tampoco estoy seguro de cuánto podríamos hacer en realidad. Este fin de semana te brinda la oportunidad de apreciar algo impresionante. Disfrútalo. Escorpio. Cuando no conseguimos lo que queremos, es fácil que nos sintamos decepcionados y desmoralizados. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos lo que queremos? Bueno, es una harina de otro costal. Nos sentimos inestables, confundidos en un océano de posibilidades, sin saber hacia dónde vamos. Por desgracia, solemos manejar esto lanzándonos a la primera oportunidad que se nos presenta, tanto si de verdad la queremos como si no. Este fin de semana no tiene sentido de que adoptes una postura porque sí. Sigue tu corazón, él sabe dónde va. Sagitario. ¿Qué posibilidades hay de que te equivoques? Sé que es improbable, pero esto no significa que esté fuera de todo lo posible. ¿Te acuerdas de este momento no hace mucho en el que pensabas que habías entendido algo mal, pero resultó que tenías razón? Bueno, lo contrario es definitivamente posible. Te equivocas en lo de estar equivocada, y si estás completamente segura de que no te equivocas, bueno, tal vez tengas razón, pero te equivocas en las razones por las que tienes razón. Este fin de semana, una confusión lleva a una comprensión valiosa.
estos signos, digamos, no tanto los signos, en realidad es prácticamente son un poco preguntas que te hacen, para ver, digamos, que si es verdad verdaderamente lo que te está sucediendo, ¿no? Eh, como dije hace un momento, pues es posible de que muchas cosas coincidan con cada signo. Nos vamos rápidamente, aunque con Capricornio. Algunas personas piensan que hay que vivir la vida según el reglamento. Siguen una serie de reglas y se preocupan cuando otras personas no hacen lo mismo. Pero, ¿qué reglamento están siguiendo? Todos los libros están compuestos de palabras y las palabras, por su propia naturaleza. Son cosas subjetivas, a veces ilusionarias, y siempre están abiertas a la interpretación. Su significado depende del contexto y la experiencia. Este fin de semana, conforme el ángulo entre tu regente y Mercurio llega a su punto culminante, no te cierres a nuevas ideas, podrías aprender algo muy emocionante. Acuario. Porque pensamos lo que pensamos. A algunas personas les gusta creer que hacen lo que les dice su instinto y que se guían, perdón, por sentimientos misteriosos e insondables. Otros prefieren pensar que expresan sus ideas utilizando un planteamiento lógico, basado en la evidencia, pero sea cual sea el camino que sigamos, todos cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas. Este fin de semana, cuando la relación entre Mercurio y Saturno llegue a su punto máximo, presta mucha atención a la opinión de cierta persona. Su idea innovadora podría darle la respuesta que buscas. Y nos vamos con el último signo, que es Piscis. Ya que todos anhelamos que el mundo se convierta en un lugar mejor, tal vez ha llegado el momento de que empecemos a hacerlo. Quejarnos no nos lleva muy lejos, dice. Tampoco criticar a los políticos o sus políticas. ¿Sabes la teoría sobre el aleteo de una mariposa que origina un huracán y que un gesto amable hecho a un extraño tiene un efecto imposible de cuantificar? El amor, la compasión y la comprensión son herramientas más poderosas de cualquier promesa política. Este fin de semana, haz tu papel de inspiración. Da inspiración y mira a ver cómo cambian las cosas para mejor. Hemos terminado con el zodiaco. Reciclan plástico para obtener combustible. Estas cosas son interesantes, esto lo hacen prácticamente en el mar. En el mar prácticamente la basura plástica no solo afea el aspecto de nuestras costas, sino que amenaza a las especies marinas y a menudo acaba en nuestro propio plato. Wow. Mientras grupos de voluntarios participan en acciones de limpieza en Europa y en todo el mundo, científicos e ingenieros prueban nuevas tecnologías esperanzadoras que puedan ayudar a abordar el problema, como pueden ver en este video del programa Ocean. Vale, es un video que no lo puedo lanzar, pero sí hay, digamos, les doy un indicativo. El programa Ocean, como parte de la iniciativa de Euronews, prácticamente hemos querido reconocer sobre el terreno cuál es la situación de la basura vertida al mar. Por eso hemos viajado a la conocida isla de vitalidad en Croacia, Lucino. No es solo un imán para los turistas, sino además una puerta abierta para la vida marina del Adriático. 8 millones de toneladas de plástico se invierten al océano al año en todo el mundo. Wow. La contaminación daña a la biodiversidad, propaga enfermedades y toxinas en toda la cadena alimentaria. Para las personas que tal vez, digo yo, van a tener la oportunidad de, quizás, no se sabe, si van a ir al mar, atentos con lo que botan en el mar, porque prácticamente cuando yo he ido, la última vez que he ido al mar,
que ha sido en el mes de agosto. Estaba paseando así, ¿no? En toda la Riviera y bueno, y vi prácticamente a una tortuga hinchada, pero una tortuga grandísima era. Quizá cuánto habrá luchado, aunque por su vida, y bueno, efectivamente me decía el experto de que había ingerido estas cosas tóxicas, ¿no? Que es como la plástica y entre otras cosas, Eh, mucho cuidado con lo que botan en el mar, la verdad. No deberían botar nada en realidad. Eh, para eso hay un tacho de basura, todo va en su lugar, respeten a los animales, al medio ambiente, que están en su zona, ¿no? Eco, nuestra zona es aquí y aunque donde vivimos tenemos que poner de nuestra parte para de que la ecología y el mundo en el que vivimos podamos vivir mejor, entre todos nosotros. Así es que cada cosa a su lugar. La plástica con la plástica, qué sé yo, el vidrio con el vidrio y cosa parecida, Eh, traten de hacerlo, Irán a Venezuela estrechan lazos en plena tormenta política en Estados Unidos. Claro, mientras que allá están debatiendo que salga el presidente prácticamente de la República, que todavía no saben quién es. Prácticamente visita el Estado de Irán a Venezuela en plena tormenta de política en Estados Unidos. Dos de sus mayores enemigos diplomáticos quisieron constatar de manera pública su alianza estratégica con la visita del ministro de Exteriores iraní, Abbas Zarif, al país caribeño. Zarif realiza estos días una gira sudamericana en la que visitará también Cuba, en la que viene previsto asistir a la inminente ceremonia de investidura del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce. Quieren aliarse con más países, digamos, en modo de poder no lo sé si hacerle la guerra a Estados Unidos, porque Estados Unidos cierto que tiene con qué y tiene aunque países seguramente aliados, pero poco a poco se están aliando varios países en modo de crear estas guerras. Lo peor sería que estaba leyendo por ahí, aunque de la bomba nuclear, eso sería letal, tipo como en aquellos años de Hiroshima, Eh, hay cosas que no podemos detener, Si el mundo está como está, es a causa del hombre, porque verdaderamente lo hacen por el petróleo, por dinero. eh, de alguna manera, no lo sé. Yo espero que no sea así, espero que equivocarme, pero ciertos atacos con bombas nucleares y cosas parecidas nos afecta completamente a muchos de los países, estamos ahí cerca, Europa, Asia, África, en fin, ¿no? Y bueno, y ahora que se han unido este país prácticamente africano, ¿no? Del mundo de allá, con Sudamérica, y están buscando siempre aliados, ¿no? Por ejemplo, ahorita el nuevo presidente de Bolivia lo quieren de su lado seguramente, ¿no? Así es que, bueno, cosas inevitables, de que lo único que seguramente puede, mm, pienso yo, al menos en mi manera de pensar, eh, lo único que puede cambiar tal vez sean nuestras oraciones,
y lo digo realmente con mucha fe. Y aunque para que seguramente, aunque ustedes tengan la fe necesaria, para poder hacer estas oraciones, para que no sucedan estos ataques, tanta hambruna, eh, tantos desempleos, tantas cosas que realmente suceden en el mundo y que realmente nos va a llevar a la destrucción. O sea, el hombre está destruyendo todo a su paso. Y es triste, solamente por el poder. Vámonos con otra canción, ¿ok? Nos quedamos 20 minutos más, ¿ok? A pedido de las personas, Eco. Bueno, metemos Se siente tan bien. Ok, un momento. Veía como poco a poco se iba llenando el vaso, acaparando más de lo que pueden dar mis brazos. Tú no quieres ver más allá y no importa si yo soy otro más de tus fracasos. Déjame que respire un poco. Deja que el mundo entero hable mal de nosotros. Porque lo tengo que dejar si no está prohibido. Ya es un poco tarde para yo tomar partido. No quiero tus consejos, yo sola me cuido. No tienes que darme más de lo que yo te pido. Me haces tanto mal, pero se siente tan bien. Me haces tanto mal, pero se siente tan bien. Quédate en Radio Never Stop Dreaming. Más allá de tus sueños. Se siente tan bien. Se siente tan bien. Se siente tan bien. Me dicen que estoy loca, loca por dejarte hacerme sentir como poca cosa. Porque sigo contigo y vivo rota, rota y mis heridas ya no van a sanar. Pero a mí eso no me importa y estoy loca, loca por dejarte hacerme sentir como poca cosa. Porque sigo contigo y vivo rota, rota y a ti sí que no te importa. Porque lo tengo que dejar si no está prohibido. Ya es un poco tarde para yo tomar partido. No quiero tus consejos, yo sola me cuido. No tienes que darme más de lo que yo te pido. Me haces tanto mal, pero se siente tan bien. Me haces tanto mal, pero se siente tan bien. Se siente tan bien. Oh, se siente tan bien. Se siente tan bien. Ay, pero se siente tan bien. Déjame que respire un poco. Deja que el mundo entero hable mal de nosotros. Porque lo tengo que dejar si no está prohibido. Y se siente tan bien. Ya es un poco tarde para yo tomar partido. Se siente tan bien. No quiero tus consejos, yo sola me cuido. Aunque se siente tan bien. No tienes que darme más de lo que yo te pido. Pero se siente tan bien. Se siente tan bien, oh, pero se siente tan bien. Eco, muchachos, yo en los controles soy su amigo José Segarra, Eco, y me pueden acompañar, me pueden visitar, aunque por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, cuando quieran pueden, aunque condividir esta transmisión, ok, que es en vivo, será grabado y lo pueden escuchar cuando quieran, lo pueden compartir con sus amistades, con quien quieran. Gracias por acompañarme, Eco. No me cansaré de decirlo porque ustedes, digamos que el programa está para hecho no solamente para mí, aunque para ustedes. Y cuando quieran llamar,
está disponible siempre mi número de teléfono, aunque por Facebook, por WhatsApp, eco, solamente para directas. Bueno, nos vamos con otra información. Es más, de esta cantante que se llama prácticamente la canción se llama Se siente tan bien de Paula Van Gissenhoven. Con el ánimo de darle, vamos a ver un poco su biografía, eco. Con el ánimo de darle a este 2020 notas más alegres, la cantante colombiana Paula Van Gissenhoven nos presenta Quién Soy, lado A, su anticipado álbum debut, coproducido casi en su totalidad por la cantante, con la colaboración de Sergio González y Julián Bernal. Este álbum consolida la propuesta sonora de Paula y se encarga de marcar el inicio de una prometedora carrera musical. El primer sencillo, Quién Soy, lanzado a finales del 2018, no solo fue la carta de presentación del artista con su proyecto en español, sino que bautiza de manera elocuente un álbum donde Van Gissenhoven nos deja ver quién es, los matices y colores que componen sus canciones, la profundidad de sus letras y los sonidos que las diferencian de otros artistas en la escena latinoamericana. Mucha suerte para la colombiana Paula Van Gissenhoven. Un poco difícil de pronunciar con su nombre, pero es una muchacha muy linda, ojo, visítenla. Ya meteré seguramente, aunque pedacitos, aunque de sus canciones de ella, para que la conozcan y hagan sus pedidos. Nos vamos ya con las noticias, eco, las últimas ya prácticamente, que quedan pocas. Miles de personas atrapadas en Honduras y decenas de muertos en Guatemala por la tormenta ETA. Wow. Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, toda América Central ha quedado marcada de una forma atroz por la tormenta tropical ETA, que se aleja tras dejar decenas de muertos y enormes zonas anegadas, donde miles de damnificados aún esperan que lleguen los equipos de rescate. Guatemala, medio centenar de personas sepultadas por un corrimiento de tierras. En Guatemala, un deslizamiento de tierras ha sepultado la mitad de las casas de queja. Una aldea en el norte del país se teme que haya más de medio centenar de personas enterradas, como confirmó el presidente Alejandro Yamatei. Tenemos que llegar a una aldea, queja, que no logramos llegar, explicó el mandatario. La aldea sufrió un alud. Se estima que hay 25 casas en la mitad de la aldea, soterradas, y se calcula que hay no menos de 50 personas allá dentro de las casas. En Honduras, la misma cosa. En Honduras, dice, decenas de localidades han quedado aisladas. Las carreteras están destruidas y extensas zonas han quedado cubiertas por el agua. Miles de personas esperan encaramadas en los tejados de sus casas, que alguien acuda en su auxilio. Pobre gente. Pero faltan medios y la situación es cada vez más crítica, como explica Matei Mathieu, directora para Honduras de la organización humanitaria CARE. Están en los techos y están pidiendo ser evacuados. Hay poco tiempo para ello y sabemos que el sistema nacional no tiene la capacidad. Ha estado pidiendo apoyo, pero es una situación bastante preocupante, afirma. ETA, la tormenta ETA, azotó también Panamá y Costa Rica. Ahora se dirige a Cuba y el Golfo de México. La tormenta tropical, donde se cuentan con menos de 8 desaparecidos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Chiriquí, en la vecina Costa Rica. También hay al menos 2 muertos, importantes daños y 1.500 personas acogidas en albergues. ETA tocó tierra el martes golpeando Nicaragua como un potente huracán de categoría 4.
Después se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical, pero sin perder su capacidad destructiva debido a sus enormes dimensiones tras empantanar de muerte y destrucción. Centroamérica ahora se mueve lentamente hacia Cuba y el Golfo de México, donde podría llegar a principios de la próxima semana. También he sabido que seguramente llegará, aunque a Estados Unidos. Siento mucho verdaderamente por todas las personas que están pasando todas estas cosas. La, ¿cómo se dice? El mismo sistema, ¿cómo se dice? El mismo el ambiente, la naturaleza se está revelando. Quizás por los daños que estemos ocasionando, ¿no? Como lo que estaba diciendo hace un momento de los animales que mueren, aunque a causa de cosas contaminadas en el mar y cosas así, ¿no? O sea, no se puede ir contra la naturaleza, desgraciadamente no. Así es que cuídense y lo único, estén atentos a todas los posibles cambiamientos que sufrirán Eco y seguramente aunque para las personas que seguramente están viendo este programa cuiden de los suyos, comuníquense, de repente estarán aunque con poca comunicación y seguramente muchas cosas están yendo mal. No digo que no están yendo mal, están, desgraciadamente es así. Otra noticia, mm, acá dice, fantástico, de cultura un poco. Dice, el castillo de Drácula da miedo este Halloween. La pandemia ya es demasiado terrorífica, por lo que los responsables de esta atracción turística rumana han decidido quitar alusiones directas a la muerte contra esqueletos. El número de visitantes se ha desplomado. No sé cómo hacen, pero en realidad me imagino que no en todos los países están como se dice, mal por vía del COVID-19. Pero de todas maneras, chicos, cuídense, aunque ahí estén atentos y aunque los países que están bien, de alguna manera, tienen que evitar, digamos, el turismo. El turismo ocasiona tanto que se den, que aumenten los casos y que se den los acontecimientos que en toda Europa, Sudamérica, Centroamérica están sucediendo. Eh, es una cosa que desgraciadamente se tiene que hacer con reserva, ¿no? Eh, en fin, se verá qué es lo que sucederá, pero muchos países ya están aislados en realidad. Comprendido aunque este país, que es Italia. Eh, para los amigos que llegan, con la transmisión es aquí en Italia, siendo las 10 de la noche, prácticamente el programa inicia a las 10. Ahorita ya son prácticamente, es una hora de transmisión. Ya son las 11:18. He decidido hoy día hacer media hora más de programa, Eco. Para los amigos que nos visitan y no saben efectivamente la programación, ¿no? Porque inicia de 10 a 11 de la noche normalmente. Pero dado que es fin de semana y muchas veces yo también siempre hago unos minutos más, Eco. Pero esta vez he dicho, vamos a hacer un poquito más de programa, Eco. Tanto la libertad y la decisión la tengo yo. Eh, mandamos otra musiquita, Eco. Espero que les guste. Para que los que recién están llegando, yo estoy mandando prácticamente música con cantantes que no conocen, cantantes que seguramente son menos conocidos en el ambiente como los artistas eco que de la modernidad eco. Y vamos con Money, ok. Ahorita les digo quién canta. I got my own money.
I got my own, I got my own money. So you got my nails done, okay. So you got my hair did, okay. Say I ain't acting right, okay. See, baby, you don't own me. Flashing your new whip, okay. Booking expensive trips, okay. Don't know what you expect, okay. But baby, you can't buy me. Boy, I can buy what I want. All your fancy things don't impress me. Can you treat me how I want? If not, I'd rather be alone. You can't buy my love. I know you want it, you can look, but don't touch. See, baby, I don't need your money, money, money. I don't need your money, no. You can't buy my love. I know you want it, you can look, but don't touch. Baby, I don't need your money, money, money. I don't need your money, no. Ain't tryna be a bitch, okay. Ain't like them other chicks, okay. Boy, can you handle it? Okay. You gotta know just how to treat me. Don't get no free ride, okay. You gotta earn mine, okay. Don't need to waste time, okay. So baby, get to know me. Boy, I can buy what I want. All your fancy things don't impress me. Can you treat me how I want? Ooh, if not, I'd rather be alone. You can't buy my love. I know you want it, you can look, but don't touch. See, baby, I don't need your money, money, money. I don't need your money, no. You can't buy my love. I know you want it, you can look, but don't touch. Baby, I don't need your money, money, money. I don't need your money, no, money. I got my own money. I got my own. I got my own money. Oh. Ecco, regresamos de nuevo al programa. Unos saludos para todas las personas que nos visitan, me visitan. Ecco, un abrazo grande para todos los amigos, familiares que se encuentran en varios puntos, sea en Italia, sea aunque en Perú. La transmisión está hecha acá en Italia y un gusto verdaderamente de tenerlos. Este programa prácticamente es todos los días, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, ¿ok? Hoy día he decidido efectivamente excederme un poquito. Casi siempre me excedo 10 minutos así, ¿no? Ya esta vez me excedo un poco más. Para los amigos que recién nos visitan, pueden visitar nuestras páginas por Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Un poco a la vez vamos a ir metiendo más cosas para tenerlos siempre informados de la música, aunque un poco de información. El programa es un poco de variedad. En realidad no hago yo... son cantantes que actualmente ya están en el medio y se están haciendo conocer. Pero digamos, lo mío es un impulso, para las personas que no conocen, y aunque conocer un poco de todo, ¿no? Aunque es un poco su historia, de cada artista. Así puedan, aunque ustedes conocerlos y hacer sus pedidos. Pueden llamarme, aunque por Facebook, por WhatsApp, aunque para mandar saludos, para tratar algún tema o alguna experiencia, alguna anécdota, en fin, aunque para charlar y visitar, ¿por qué no? Bienvenidos todos, gracias por estar conmigo, gracias por estar en su radio Never Stop Dreaming, más allá de tus sueños. Esta artista, Mika Lev se llama. Digamos que no he encontrado tanto de ella, pero sí tiene sus páginas para quien las quiera seguir. Yo voy a meter
pequeños pedazos, digamos un preview de los cantantes que están escuchando ahora y que han escuchado ya días atrás. Voy a siempre rotar la música en modo que los conozcan y bueno, conozcan aunque un poco de su historia, ¿no? Si quieren escuchar, el programa es grabado, ok. Ya dentro de poco, falta poco para que terminemos. Y bueno, lo pueden compartir y pueden escuchar cuantas veces quieran. No hay ningún problema. Estaba diciendo que Micallef prácticamente ha conseguido el multiplatino como cantante y escritora. Eh, ha trabajado prácticamente y continúa a trabajar con Trackheads. Trackheads es un grupo prácticamente de producción musical y de autores de canciones compuestas por vencedores del Grammy Award, Philip Withy, Y, Micallef y Brian Deep Waters. Y Trackheads han escrito y producto y colaborado con artistas productores como Trey Songz, Yo-Yo, Snoop Dogg, Aretha Franklin, Didi, Indy Arie, Shore, Macy Gray, Luther Vandross, Mac Dre, Flowtree, Tire Ronnie, Darkshield, Cherkis, Warren, Campbell y otros, ¿no? Digamos que no hay mucha información de lo que respecta a ella, pero quien seguramente está interesado en su música, seguramente va a encontrar lo que yo no he encontrado. Así es que les voy a decir, aunque que después prácticamente ya con esa canción cierro el programa, que es el grupo Azabach. Solamente para que los conozcan, son cubanos. Poco de rumba eco al final del programa eco dice que el grupo, aunque de ellos no he encontrado mucho tampoco como historia, ¿no? Dado que ellos han comenzado en septiembre del 2008, cuando se reunieron algunos de los mejores músicos de Santiago de Cuba, explorando la música cubana y caribeña contemporánea, en la tradición de la trova, con sus letras románticas y el hijo eterno de su ciudad natal, Eco. El grupo Azabache Eco, ya dentro de poco, para cerrar el programa, la van a escuchar. El título se llama Ay Caray y tiene tantas otras canciones, Eco. Yo digamos que estoy ya casi en el cierre del programa. Ok, nada, digamos que no me queda más que saludarlos y espero que les guste un poco la variedad del programa. Un gran abrazo a todos. Digamos, dentro de sus límites, traten de divertirse cada uno, eco con sus familias. No socialicen demasiado. Uno, por el vía del COVID. Eco, con mucho cuidado. Hay que tomar en serio todas estas cosas porque si no es así, verdaderamente nos vamos a afectar un poco todos en realidad. Sobre todo para las personas que son asintomáticas, tienen el problema que pueden contagiar a otras y este virus, digamos que te va matando de poco a poco. Y una vez que caes puedes volver a recaer, así es que mi consejo es ese. Y bueno, y ya regresaremos ya el día lunes, a partir siempre de las 10 de la noche hasta las 11 de la noche, aquí en tu radio, Radio Never Stop Dreaming, más allá de tus sueños. Los dejo con la última canción y un beso grande para todos. Cuídense, disfruten el fin de semana con sus familias y diviértanse dentro de sus límites. Gracias, gracias de todo, verdaderamente.
Amarra la yegua, Quirino, que nos fuimos para la bachata. Ponte tu sombrero, guarda el taburete, y empezó la fiesta, caray, vamos pa'l guateque. Ella que estoy con mi sombrero, así que coge el machete, que ya ha empezado la rumba, recoge y guarda el taburete. Ponte tu sombrero, guarda el taburete, ya empezó la fiesta, caray, vamos pa'l guateque. Yo vengo sonando el tren, así que agarra el bongo, vamos a casa de Vicente, que la rumba se formó. Ponte tu De sombrero, gozar, guarda el taburete, y empezó la fiesta, caray, vamos pa'l guateque. aquí en Oriente la fiesta, mientras más tarde mejor, así que vamos a gozarlo hasta que no agarre el sol. Oye, y llegó la champola de Manigua, compadre. Arreguaye, canfífora, ¿cómo va esa bicha? Ay, caray, ¿Dónde está mi mulatona? ay, caray, Que la fiesta va a empezar. ay, caray, Ven y monte en mi caballo, ay, caray, que vamos a parrandear. ay, caray, Y ya ha empezado la rumba, ay, caray, no me la voy a perder, ay, caray, porque yo voy a bailar. ay, caray, Oye, con mujer o sin mujer. ay, caray, Y escucha bien mi compadre, ay, caray, cómo repican los cueros. ay, caray, Yo si no voy a parar, ay, caray, que para el que tenga freno. ponte tu sombrero, Agárrate, guarda el que taburete, nos fuimos. y empezó la fiesta, caray, vamos pa'l guateque. Ahí nada más. Ponte tu sombrero, guarda el taburete, Oye, qué rico. empezó la fiesta, caray, vamos pa'l guateque. Ponte tu sombrero, Vamos para el guirito. guarda el taburete, Ajá. empezó la fiesta, A bailar kiribá. pa'l guateque. Oye, Ponte tu y en el arte cotilla, compadre. guarda el taburete, Allá en el Jamal. empezó la fiesta, caray, vamos pa'l Y Maicí que no se me quede atrás. Ponte tu sombrero, El Guava guarda el y taburete, por el Toa. empezó la fiesta, Agarra la caray. canoa que nos fuimos, compadre. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through.
You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'ma top it. This young and so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk of the town, I'ma top it. This young and so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping.